Nos quedamos en el capítulo 13 la vez pasada, pero habíamos estado viendo, ¿no? Ya vimos varias cosas, ya vimos cómo nos estamos acercando al punto donde está esperándose, Cristo está anunciando, después de la visita de los griegos, anuncia que ya se acerca el momento de la crucifixión. Era una señal que seguramente Dios le había dicho, que cuando él viera tal situación, pues supiera que ya estaba cerca. Él, de todas maneras, por diferentes acciones, por diferentes motivos, ya sabía también que se acercaba el momento de, de acercarse bueno, de tenerle la entrada triunfal que habíamos señalado capítulos anteriores, y que ya estaba viendo estos últimos días, ¿no? Entonces, que antes de su entrega, viene más adelante, cuando ya viene la traición de Judas, el lavado de los pies, y después cuando están en el aposento alto, ¿no? Entonces, estas situaciones las vamos a ir viendo más adelante, pero veíamos algo muy padre, que era que como con muchísima fuerza, con muchísima intensidad, con muchísimas obras, se venía anunciando el Evangelio, no el perdón de pecados como lo hacían, sino ahora sí el Evangelio. Se venían preparando todo para el testimonio del Evangelio. Una vez que el Señor Jesucristo fuera a ser crucificado y fuera a resucitar, se venía este evento, todos estos eventos importantes, todos estos eventos tan fuera de serie, que estaban dando testimonio de la palabra de Dios. Entonces, empieza el siguiente capítulo con Jesús lava los pies de sus discípulos. Entonces, por favor, ¿podrías leer ese párrafo, ese tramo del 1 al 20, por favor, Nelly? Estábamos viendo, ¿no?, que el Señor de varias maneras les decía que el que escuchaba la palabra, que el que lo veía, que el que estaba en el redil, que etcétera, etcétera. Iba hablando de ciertas señales que daban aquellos que se iban convirtiendo, aquellos que iban creyendo, ¿no? Y aparte de lo que narra la historia, bueno, el libro de Juan, que muchas de estas cosas también ellos mismos decían, pues este ha de ser el Mesías, este seguramente es el Hijo de Dios y demás, por todo lo que estaban viendo. Entonces, cuando el Señor Jesucristo llegan al aposento alto y el Señor Jesucristo les daba los pies, esto lo platican en otros de los evangelios, pero se da eso ya estando en el aposento alto. Entonces dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo que Jesús, que sabía Jesús que su hora ya había llegado, este, para pasar de este mundo al mundo del Padre. Y eso es muy importante, como yo les decía, él ya sabía que todo se estaba ya preparando, ya estaba en corto, estaba a pocas horas de que esto se culminara. Y entonces dice, estaba él hablando, bueno, se está hablando de que él está preparado ya para pasar a la presencia del Padre y dejar este mundo. Dice, como Jesús había amado a los suyos, ¿no? Estaban en el mundo, así los amó hasta el fin. O sea, con ese ejemplo, con esa dirección, con esa entrega, como sus ovejas, como sus apóstoles, nosotros, los que estaban presentes, así a todos nos ha amado desde antes de la fundación del mundo. Y una vez conviviendo con ellos y una vez conviviendo después con nosotros, el caso es que el Señor se mantiene fiel. Él es el que nos sigue amando en todo momento, como Él lo había planeado, como estaba planteado. Nos amó así como nos ha amado, se ha mantenido
en ese amor. Y entonces, cuando ellos estaban cenando, él ya había puesto en su corazón de Judas, bueno, ya se había puesto en el corazón de Judas que pues lo iba a entregar. Entonces, eh, Jesús ya lo sabía, pues porque el Padre ya le había enseñado todo esto y había puesto todas las cosas, las había entregado en las manos de Jesús, como lo dice la Biblia, y pues como dice el Señor Jesucristo, ninguno se había perdido, ¿no? Voy en el versículo 3. Entonces, todos sabían que Jesucristo había salido y había recibido de la mano de Dios todas las cosas, y sabían que Él había venido de parte de Dios y que ahorita iba a Dios. Todo sigue estando en la misma tónica de lo que se venía platicando, de que Él ya sabía que se acercaba su tiempo y que pues les había amado y les había enseñado hasta el último momento lo mismo. Entonces se levantó y se quitó el manto, ¿no? Y toma una toalla y se la pone en la cintura. Luego puso agua en el hebrillo y que entonces comenzó a lavar los pies de sus discípulos y los enjuagaba, y con la toalla los iba enjugando, ¿no? Yo me imagino que lavando y secando. Entonces viene Simón y le dice: Señor, ¿tú me lavas los pies? Como diciendo, ¿acaso tú, pues si tú eres el Señor, tú eres el que deberías de ser honrado? Entonces le dice: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Después se ve en otros pasajes cuando Él les explica, bueno, aquí también lo vamos a ver, que cuál es el servicio al que estamos llamados. Y entonces le dice: no me lavarás los pies jamás, le dice Pedro, ¿no? En el 8. Y le dice Jesús: si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Y entonces le dice Simón: Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Y le dice el Señor Jesús: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios están, aunque no todos, refiriéndose a Judas, lo dice más adelante. Por eso es por lo que el Señor decía que no todos eran limpios. Y una vez que los hubo lavado y tomó su manto y pues se volvió a la mesa, se vuelve a sentar a la mesa el Señor Jesucristo, y entonces es cuando les dice, bueno, antes de esto, la acción que el Señor Jesucristo tiene es de servicio, está poniendo el ejemplo. Y el Señor Jesucristo está preparando con el ejemplo algo que tiene que hacer, ¿no? En algún momento dado, estaba comentando, no recuerdo con quién, que pues, lo estábamos comentando en la clase pasada, ¿no? Donde el cura le lava el papa le lava los pies al concilio. Sí, ¿no? No. No, no sé con quién lo estaba yo comentando. Y entonces decíamos que efectivamente, aunque se hace en la práctica católica, no siempre se hace. No es algo que se acostumbre a hacer todos los días. El servicio no es diario. Ese servir, ese hecho de servir, ni siquiera lo hacen una vez a la semana, lo hacen una vez al año, como una parte de una festividad. Entonces, al menos eso es lo que yo entendí. Y bueno, lo que voy es a eso, ¿no? Que les dice el Señor: ¿saben ustedes lo que yo he hecho? ¿No? O lo que les he hecho, pues. Y entonces dice: ustedes me llaman maestro y Señor,
Y sí, dicen bien, porque efectivamente soy el Señor y soy el Maestro. Dice, pero yo, el Señor, el Maestro, les he lavado los pies. Vosotros también deben de lavar los pies los unos de los otros y también a aquellos que pues están sirviendo, a los que nosotros les servimos o los que se suponía que deberíamos de enseñar y demás, se supone que es a los que debemos de lavar los pies, ¿no? O sea, como parte del servicio. No es algo literal, se está refiriendo a que estamos llamados a servir, estamos llamados a la humildad y estamos llamados a obedecer, ¿no? A tratar de ser obedientes. El ejemplo del Señor Jesucristo era un ejemplo para, este, para que reconociéramos nuestra posición. Y más adelante lo sigue explicando. Dice, porque el ejemplo dice en el 15, porque ejemplo les he dado para que como yo les he hecho, ustedes también lo hagan. De cierto les digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envía. Si saben estas cosas, bienaventurados van a ser si estas obras hacen, que si las hiciereis, dice, pero quiere decir si estas obras hacen, que es la obra de servir a los que no están por arriba de nosotros, también estarles sirviendo. Y digo, en el sentido de la iglesia, nadie está arriba de nadie, pero bueno, el servicio debe ser, como yo decía, parte de nuestra cultura, ¿no? Parte de nuestro servicio dentro de la iglesia y fuera de la iglesia y en nuestra familia. Dice, y saben dice, si saben bienaventurados son si las hacen. Dice después el 18, no hablo de todos ustedes, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su caña. Entonces, hemos platicado muchas veces de que muchas de las profecías que leemos a veces en los salmos, como en este caso que viene en el Salmo 41:9, que cuando hablamos de ciertas profecías, solamente hasta el momento en que fue señalada la profecía por el, por el Señor Jesucristo o por el profeta o por alguno de los apóstoles que señalan esas citas, nos damos cuenta de que coinciden con lo que estaba profetizado, cómo estaba profetizado y cómo se estaba cumpliendo posteriormente, ¿no? Entonces el Señor Jesucristo, estando en la mesa, les dice, pues ¿se acuerdan que estaba profetizado en el Salmo 41:9? El que come pan conmigo va a levantar contra mí su calcañar, ¿no? Entonces, y esa es la parte, ¿no? Que estaba hablando de la traición de Judas y se los hace ver en ese momento. Ellos que conocían de la palabra, pues entienden que está hablando de la traición que estaba escrita para el Mesías. Dice, desde ahora, dice en el 19, desde ahora les digo, antes de que suceda, para que cuando suceda que Judas me traicione, ¿no? Se puede decir, y entonces crean que yo soy el Mesías que estaba profetizado, que iba a ser traicionado, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces dice, para que cuando suceda, crean que yo soy el Mesías. Después dice el Señor Jesucristo, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibirá al que me envió. ¿No? Entonces, habla de que Él es el Mesías, y después dice que quien recibiese la palabra, recibía a Jesucristo. Y que al recibir la palabra de Cristo, recibía la palabra de Dios, recibía la salvación por Jesucristo y recibía la salvación de parte de Dios también. Y eso, con esa confianza, es con la misma que ellos les está diciendo,
que cuando ellos prediquen el Evangelio van a recibir, las gentes a las que les prediquen, van a tener también esa salvación, ¿no? Que a través de la predicación se va a predicar, a recibir la salvación, a través de la predicación. Ok, este, ¿ibas Pues, a, ¿ibas a comentar algo, Nelly? A ver, déjate, enciendo a ver si... Ya. pues sí le había yo entendido. Me queda un poquito como de duda en cuanto a la acción que hace nuestro Señor Jesucristo, que puede ser como para demostrar humildad ante sus apóstoles a lavarle los pies, ¿no? Así como un acto muy, muy solemne, ¿no? Y Muy humilde. exacto, muy humilde y aparte, o sea, para mí solemne el decir, no, pues a todos, y ya cuando todos empiezan a decir, no, pues entonces ya prácticamente báñeme, ¿no? Entonces, no, pues dice, no, pues si ustedes están limpios, ¿no? Entonces sí se me hace, mm, digo, yo siento que él quería demostrar algo más con con ese Con esa acto, pero, acción, ajá, sí. El Señor Jesucristo lo explica y les dice que el lavar los pies en el reino de los cielos, lo explica en los otros evangelios y dice, cuando ustedes lavan los pies, no lavan los pies de los que les sirven, ustedes lavan los pies de los que se supone que les están sirviendo a ustedes, ¿no? Entonces, como ustedes no deberían de lavar los pies porque ellos son los que te están sirviendo, dice el Señor, nuestra función, nuestro trabajo es servir a los demás. Entonces dice, ya no importa el estatus que tú tengas, sino que tú estás llamado para servir y vas a estar sirviendo. ¿Sí me explico? O sea, dice, sí. fuimos llamados a servir. Entonces, el que es, y lo cierra el Señor en los otros evangelios diciendo, el que es mayor es en el reino de los cielos, es el que es servidor de los otros. No como en la tierra se acostumbra, que el que es mayor, pues los demás le sirven. En el reino de los cielos es al revés. El que es mayor sirve a los demás. ¿Sí, sí me expliqué, Nelly? porque el que es mayor sirve a los Sirve a demás. los demás. En el reino de los cielos, el que es mayor sirve a los demás. Parte de este testimonio del Señor era que él estaba dando un testimonio en ese momento para decirles, no del lavado, porque ya había pasado lo del lavado, sino que les dice que el que escuche o el que lleve el mensaje de salvación va a ganar almas para los demás, ¿no? Porque primero les dice para que se compruebe que yo soy el Mesías, estaba profetizado, y después les dice para que vean que el que lleve este mensaje va también a obtener la salvación a través del mensaje que ustedes lleven, ¿no? Y esa es la idea. Entonces, ok, les voy a leer lo que dice más adelante. Dice, César, sí, sí, claro. César, lo que pasa es que yo sí lo entiendo, que es como una señal de humildad hacia la demás gente y también como que esto te quita, es que en una iglesia lo practicamos, así lavábamos los pies Ah, y ok. y era como una señal de, pues sí, de humildad y que se te quitara todo el rencor que tú sentías hacia otra gente, el coraje o no sé, no, todo. Eso era lo que nos enseñaron esa vez, no sé, si algo así sea o cómo. Este,
Sí, mira, es muy fácil. Eh, Ajá, Aquí habla sobre ser humilde ajá. ah, para servir a los demás. Oh, ya. Entonces, cuando tú tienes que servir a los demás, como tú dices, tal vez tengas algún problema, algún resentimiento o algo, y pues la Biblia te dice cómo manejar todos esos tipos de problemas que puedas tener con alguien más, sea de la iglesia, sea de tu familia, sea de donde sea. Entonces, la Ujú. Biblia es un manual totalmente completo donde te dice cómo debes de reaccionar, cómo deben de ser tus sentir, cómo debes de expresarte y cosas por el estilo. Entonces, eso es lo bueno porque eh, no nada más habla respecto a que seas humilde, sino que sí necesitas de esa humildad para servir a los demás, aunque a veces te creas más inteligente, más sabio, más ungido, más viejo, con más derechos. Te creas el pastor de la iglesia, aunque no lo seas, o lo seas, pero no debes de creértelo, no tanto. De todas maneras, debes de tener la humildad como para saber que estamos todos llamados a servir a los demás. Ese es el verdadero mensaje del lavado de pies, que todos Ah, estamos llamados a servir a los demás, a servir en la iglesia, y que el servir en la iglesia y el servir a los demás, en tu casa, en la familia, en la calle, tus vecinos, el servir a los demás es lo que te hace mayor en los cielos. ¿Se me explicó? sí, ya. Ajá. Eso es, y sí es parte de la humildad, tienes que ser humilde para hacerlo. Porque pues a veces, como todo, ¿no? Hay gente que es mal agradecida y cosas por el estilo. Entonces, pero pues tú estando bien con el Señor, Él es el que te pone tablas, te pone las cosas como son, te deja ver las cosas de una manera correcta. Y lo que yo decía es que una vez que el Señor les da este ejemplo, lo aprovecha para decir que va a ser traicionado por parte de Judas y que así estaba profetizado y que como él era el Mesías, el mensaje de todo esto que se venía estructurando, de todo lo que vivieron y demás, era muy importante porque llevando la palabra, llevando el mensaje, iban a salvar otras vidas. Este amor que ellos estaban recibiendo lo iban a poder transmitir a aquellos a los cuales llevaran el Evangelio, ¿no? Ah, Ok. Y eso era lo importante, eso es lo que el Señor Jesucristo, porque no nada más es el lavado de los pies. Digo que hay un momento en que termina de dar la lección del lavado de los pies de humildad y de servicio, y después se pasa a anunciar que estaba profetizada la traición de Judas, y después se pasa a hablar de que cuando se lleve el Evangelio de estas cosas que están sucediendo, este, aquellos que escuchen la palabra o aquellos que crean, también van a recibir el amor de Dios, ¿no? Porque lo dice en el 19 y 20, dice, desde ahora les digo, antes de que suceda, para que cuando todo esto suceda, pues ya sepan que yo soy el Mesías. Y después dice, de cierto les digo, el que recibe al que yo envié, ¿a quiénes estaba enviando el Señor Jesucristo? A sus apóstoles. Al que recibe al que yo envié, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe a mi Padre. ¿Ok? ¿Ya entendieron? O sea, el amor era multiplicativo. Lo recibían el amor del Padre, recibían a Jesucristo. Aquellos que recibían o que aceptaban la palabra del que había llevado el mensaje de lo que estaba sucediendo en ese momento, de lo que habían testificado hasta ese momento los apóstoles. ¿Ya lo entendieron o todavía no? Lo vuelvo a explicar si me salen con que nada. Lo explico de otra manera. Ok, No, sí, sí, hermano, sí, sí quedó, bueno, sí me quedó claro. ok. Sigo adelante. Entonces dice después, Jesús anuncia la traición de Judas, ¿no?
El Señor ya les había dicho párrafos anteriores, versículos anteriores, donde les decía que estaba profetizado que iba a ser traicionado, pero aquí ya les dice, de cierto, o sea, se conmueve, como que se duele, ¿no? De que alguno de ellos yo creo que lo fuera a traicionar a pesar de todo, porque así estaba profetizado, dice, de cierto les digo que uno de ustedes me va a entregar. Entonces, como Juan el amado estaba cerca del Señor Jesucristo, Pedro le hace señas a Juan de que pues le pregunte. Entonces Juan estaba apoyado en el pecho del Señor Jesucristo, le dice, Señor, le dice, ¿quién es? ¿Quién es del que estás hablando que te va a traicionar? Y mojando al Señor Jesucristo el pan, le dice, al que yo le entregue el pan mojado ese es, y se lo da a Judas. Y entonces Judas, de todas maneras, agarra el pan mojado y se lo come. Y en ese momento entra Satanás en Judas. El Señor Jesucristo le dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto, ¿no? O hazlo ya, ¿no? En algunos otros evangelios. Pero dice que los que estaban alrededor de la mesa, pues fíjense, ya le habían preguntado, el Señor Jesucristo le dice que el que lo va a traicionar es el que le entregue el pan mojado. Y piensan que el Señor Jesucristo, o sea, como que a veces, no sé si les quedaba clara la idea o no les quedaba clara la idea. El caso es que agarra Judas y le dice, pues lo que vas a hacer, hazlo ya, ¿no? Y ellos pensaban, como él estaba a cargo de las ofrendas, de la bolsa de las ofrendas, pues pensaron que le había hecho algún encargo o algo por el estilo, ¿no? Entonces, dice, tal vez que fuera a dar alguna ofrenda a los pobres o algo por el estilo. Y una vez que toma el bocado y se lo come, que es cuando Satanás entra en él, sale del lugar y pues ya entonces era de noche. Luego viene el nuevo mandamiento. Por favor, Nelly, ¿te lees ese párrafo? Que le dice el Señor, ya una vez que sale Judas, que le va a entregar, se supone que fue por la gente para entregarle, entonces vuelvo a lo mismo, yo creo que sí estaba en el aposento alto. Les dice, ¿no? Les dice, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, o sea, el Mesías, ¿no? Y Dios también es glorificado en el Mesías. Dice, si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Lo que le estaba diciendo es que Dios se glorificaba en Cristo porque Cristo era el testimonio de que Dios tenía todo preparado, de que había un plan de salvación para el hombre, de que todo le daba gloria al Señor. Hablando de Dios, todo le daba gloria a Dios, que todo estaba profetizado, la creación del mundo, el plan de salvación, la venida del Señor Jesucristo, todo le iba dando gloria a Dios, todo se estaba conformando. Y a eso se refería, ¿no? Una vez que sale Judas, dice, ya esto ya está arrancando, esto ya le está dando gloria a Dios, ya se está preparando el fin, ¿no? Y entonces, dice, hijitos, aún estaré con ustedes un poco de tiempo, me van a buscar, pero como les dije a los judíos, así les digo ahora a ustedes, ¿no? Dice, a donde yo voy, ustedes no pueden ir. O sea, ya sabía el Señor, que fíjense qué importante, ¿no? Ya sabía el Señor Jesucristo que iba a morir y ya les estaba preparando para decirles que Él de momento iba a estar en la presencia del Padre y que ellos no iban a poder estar ahí y que por poco tiempo no iba a estar con ellos los días que primero los 3 días antes de su resurrección, después está 40 días con ellos y después ya no vuelve a estar con ellos, ¿no? Entonces les va marcando sus tiempos para que ellos vayan
entendiendo que ya estaba muy pronta la crucifixión y que se estaban cumpliendo las profecías. Y entonces les dice, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo les he amado, que también se amen unos a otros. Y cuando ejerzan este amor, cuando lleven este amor, dice, se van a reconocer, dice, en esto conocerán todos que son mis discípulos o que son mis hijos, ¿no? Si tienen amor los unos para con los otros. Entonces, hablábamos poco antes de la clase con respecto a la tolerancia, la comprensión, la empatía hacia aquellos que no están tan fuertes, a veces con aquellos que se supone que están mucho más tiempo, que ya son gente muy preparada en la palabra, que tienen una muy buena relación. Siempre, siempre, siempre lo que va a marcar la verdadera naturaleza de nuestra relación con Dios es cómo reaccionamos, qué pensamos, cómo actuamos, cómo nos dirigimos, qué decimos, todo para el cuidado de nuestro testimonio y de nuestra relación con Dios, ¿no? Entonces, todo eso es importante, todo eso es importante en, en en la madurez, en nuestra relación y en nuestro testimonio, ¿no? Cómo nos dirigimos a los hermanos, cómo los tratamos, qué procuramos, pero no nada más de los hermanos, también de los de gentes de afuera, ¿no? De la iglesia. Jesús anuncia la negación de Pedro. Bueno, hasta aquí está todo claro, ¿verdad? Sí, Eso es muy famoso en la negación de Pedro, por muchas cuestiones, por muchas. Pero a mí me gusta mucho la relación de Pedro con el Señor, me gusta mucho el ejemplo, como decía yo en alguna ocasión, Pedro la mayor parte de las veces era el que se aventaba, Pedro era el que decía, a Pedro les da las llaves de la iglesia, y etcétera, etcétera, ¿no? Pedro era algo muy, muy, muy singular, muy arrebatado, muy, muy loco, muy, pero también con fe, con todo el ánimo, ¿no? Entonces, le dice Pedro preguntándole, ¿no? ¿A dónde vas? ¿No? Dice, a donde yo voy, le dice el Señor Jesucristo, tú no puedes venir. Le dice, pero pues, me vas a seguir más tarde. Y entonces le dice, a donde tú vayas, yo voy a ir, Señor, ¿no? Y dice, y mi vida pondré por ti. ¿Por qué? Porque estaba anunciando el Señor Jesucristo que lo iban a entregar. O sea, sí me explico, el mensaje de que iba a ser entregado para ser castigado, crucificado o muerto, conforme estaba escrito en las profecías, eso más o menos lo tenían claro. Cuando el Señor le dice, me van a entregar, y después les dice, no me van a ver por un tiempo, el Pedro dice, yo voy a poner mi vida por ti. Ya sabía que iba a haber algo fuerte, que iba a haber violencia, o que iba a haber algo, ¿no? ¿Sí me expliqué, verdad? Y entonces sí, le dice, tu vida pondrás por mí, de cierto te digo, no cantaré el gallo sin que me hayas negado 3 veces, ¿no? ¿No? Entonces, y más adelante lo vamos a ver cómo sucede esto. Pero bueno, está muy, muy padre, ¿no? O sea, la actitud de Pedro, como yo les decía. Entonces, vamos a leer la otra parte que es Jesús, el camino al Padre. Está muy padre porque Jesús les muestra que solamente hay un camino entre Dios y los hombres y que ese es Jesucristo. Les dice, les está diciendo bueno, les estaba diciendo que él iba a ser traicionado y que ya se iba a ir y que no lo iban a ver. Y luego Pedro le dice que él va a poner su vida por él, le dice que lo va a negar 3 veces. Pero el Señor Jesucristo sigue con la plática respecto a que les estaba diciendo que él no iba a estar por un tiempo, hablándoles de que ya se estaba por cumplir la profecía de que iba a ser traicionado. Y entonces, y entregado, ¿no? Porque se estaba profetizado. Entonces dice, no se turbe el corazón de ustedes, porque si creen en Dios, también van a creer en mí.
Más adelante vemos que lo dice por las obras, ¿no? Pero dice, en la casa de mi padre hay muchas moradas, y si no fuese así, dice, yo ya se los hubiera dicho, voy al Padre a prepararles lugar a ustedes, ¿no? O sea, como hay muchas moradas en casa de mi Padre, yo me tengo que adelantar para que ustedes cuando lleguen a estar en la presencia de mi Padre, esas moradas los estén esperando, las moradas celestiales. Dice, y si me fuere y les prepararé el lugar, vendré otra vez, fíjense, les va y les prepara el lugar y después regresa otra vez, este, y entonces los va a tomar para que ellos también estuvieran donde él estaba, ¿no? Y dice, y entonces sabrán a dónde voy y saben, entonces dice, entonces ustedes ya saben a dónde voy y cuál es el camino. Les estaba hablando de que se iba a estar en la presencia de Dios, que les iba a preparar lugar, que después iba a venir como el Mesías reinante y que cuando nos tome, nos va a llevar a la presencia donde Él estaba en la presencia de Dios. Y dice, y entonces saben a dónde voy y saben entonces el camino. Y les dice después, yo soy, porque le dice a Tomás, ¿cómo es que sabemos el camino, no? ¿Cómo podemos saber el camino? ¿Cuál es el camino o saber el camino? Y dice el Señor Jesucristo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y esta parte es súper importante, porque el único que hay como camino cuando evangelizamos y demás, lo comentábamos la vez pasada, es el Señor Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, y la verdad, cuando Él está diciendo que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida, está hablando con la verdad. Cuando Él decía que Él era el Mesías, estaba hablando con la verdad. O sea, el Señor, Dios no es mentiroso y el Señor Jesucristo tampoco. Todo lo que estuvo haciendo y todo lo que estuvo ministrando mientras Él estuvo vivo, como un ejemplo de vida, como diciéndose Dios, diciéndose el Hijo de Dios, diciéndose el Mesías, todo fue siempre sustentado por las profecías, por los hechos, el testimonio que daba Dios, por las obras. Todo fue durante la trayectoria del Señor Jesucristo. Todo siempre nos llevó a concluir que Jesucristo era verdad, que lo que Él profesaba era verdad, que la palabra que decía era verdad, y así lo dice él, yo soy el camino, la verdad y la vida. Respecto a que, pues, si él estaba hablando con la verdad, estaba dando un testimonio veraz, un testimonio verídico, pues obviamente su testimonio y el aceptarlo, pues nos iba a dar la vida eterna, ¿no? Es la forma en cómo él nos da la vida. Y pues nadie va a Dios, no hay otro camino dado a los hombres, solamente podemos ir a Dios a través de Cristo. Dice, nadie viene al Padre sino por mí. Y entonces dice, si me conocen, pues también conocen al Padre, ¿no? Y ya le conocen, o sea, y dice, y desde ahora le conocen. Y dice, y ya le han visto. ¿Por qué? Pues porque ya habían conocido al Señor Jesucristo y ya le habían visto. Y lo vuelve a decir lo mismo que le había dicho a los judíos, que él hablaba lo que Dios le daba que hablara. Así lo dice él más adelante, porque le pregunta a Felipe, le dice, muéstranos al Padre, y con eso nos basta. Y entonces le dice, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y no me han conocido, Felipe. ¿No? Le dice, el que me ha visto al Padre. ¿Cómo pues me dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy o yo estoy en el Padre o el Padre es parte de mí, como quien dice? ¿No crees que yo soy parte de mi Padre y mi Padre es parte de mí? Dice, las palabras que yo hablo no las hablo por mi cuenta. Todo lo que Dios me dice que diga, que del Padre que mora en mí, dice que me dice que diga, eso es lo que yo hago, o eso es lo que yo digo, ¿no? Porque lo decía antes, como les decía a los judíos, que lo que Dios le decía que dijera, eso decía.
Y aquí dice que lo que Dios le dice lo que Dios le dice, eso es lo que él hace. Entonces dice, créanme, yo soy parte del Padre y el Padre es parte mía. De otra manera, crean por los testimonios de las obras que hice. Dice, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. O sea, el que en mí cree va a hacer las obras que yo hago y aún mayores, porque yo ahorita pues ya me voy al Padre, ¿no? Dice, y todo lo que le pidan al Padre, en mi nombre, eso haré. No dice que lo va a hacer el Padre, dice, yo lo haré. Todo lo que le pidan al Padre en mi nombre, yo lo haré. Dice, para que el Padre sea glorificado en el Hijo, en la resurrección del Hijo, en el poder del Espíritu Santo que resucitó a Cristo y que nos va a resucitar a nosotros, en la obediencia, en la acción, en la fe, etcétera, 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 ¿no? Porque también los dones son parte de esto mismo que ahorita estamos platicando. Híjole, a veces no sé si estoy dando demasiada información, pero bueno, estos dones que son parte también de que él dice, ¿no? El que cree en mí, obras mayores que las que yo hago, él hará. Y dice, porque todo lo que le pidan al Padre, hablando de los dones, hablando de la fe, hablando de discernimiento, amor y otras cosas, dones y frutos espirituales, que es donde se habla de que todo lo que le pidamos al Padre, Él no lo dará. Dice, todo lo que le pidan al Padre, yo lo haré, ¿no? Y entonces dice, eh, para que el Padre pues se glorifique, así como el Padre glorificaba a Cristo y daba testimonio de Cristo y se glorificaba de las acciones de Cristo, el Padre se glorificaría con las acciones de amor por los dones espirituales, por los frutos espirituales. Las obras que nosotros tenemos glorifican a Dios, le dan la gloria, dan testimonio de que Él es un Dios verdadero. Y si dice, si algo lo piden en mi nombre, yo lo voy a hacer, yo se los daré. Ok, ¿dudas hasta ahí? No, ningún hermano. ¿Comentarios? ¿Fue demasiada verdura? ¿Demasiada carne cruda? No, ¿qué cree que Sí me entendieron, suena, ¿verdad? La duda es digo, si me entendieron. bueno, suena muy sencillo, pero es como mucha información. Sí, Aparenta, es sí. como un juego de palabras, ¿no? Pero pues estuvo muy interesante y yo creo que sí le entendí. Ok, ok, déjenme ver. Viene, fíjense, híjole. Bueno, voy a adelantar tantito esto, pero ya no vamos a leer. Nos vamos a quedar aquí en la promesa del Espíritu Santo, ¿va? Que sería Ok. 14, 15. Capítulo 14, versículo 15. Fíjense, ya después les está hablando lo que yo les decía. Todo lo que le pidamos a Dios, todo nos lo va a dar Él. Una vez que creemos en Cristo, viene el Espíritu Santo. Y una vez que recibimos el Espíritu Santo y creemos en el Señor Jesucristo y viene el Espíritu Santo a morar en nosotros, con esa unción del Espíritu, nosotros podemos entonces pedir lo que después veíamos en Corintios, lo que veíamos hace meses en Corintios, cuando estábamos revisando Corintios, cuando hablábamos de los dones y todo eso, ¿no? ¿Se acuerdan que en 1 Corintios 11, 12, 13 y 14 se hablaba sobre los dones espirituales y todo esto, y que el mejor don era el amor y todo esto? Entonces, en ese contexto de lo que es todos los dones espirituales y cómo se deben de pedir y la fe y demás, que ya lo vimos, viene inmediatamente ahorita de lo que, de lo que el Señor Jesucristo les está diciendo que deben de pedir. Viene también esto que es que cómo van a recibir el Espíritu Santo, cómo se tiene que ir el Señor Jesucristo para que venga el Consolador,
que es el Espíritu, que es el que nos va a ministrar, nos va a guiar, nos va a empoderar en los dones espirituales, en los frutos espirituales, para que nosotros podamos llevar el Evangelio a otros, ¿no? Y de esta manera, con este testimonio, con esta fuerza, con este poder, la gente pueda creer y pueda también aceptar a Cristo, aceptarnos a nosotros, aceptar a Cristo y ser aceptados por Dios, ¿no? ¿Cómo ven? Qué padre, ¿verdad? ¿Sí captaron o se los vuelvo a repetir? No, sí está muy interesante, luego está pues muy bonito, pero le digo, aparenta ser como fácil, pero siento que no lo es tanto. Pues es el amor, ¿no? Como él dijo, o sea, ámense los unos a los otros, ¿no? Como yo los he amado. Entonces yo creo que en esa pequeña frase abarca bastante y cuando también dice, o sea, que que el que lo recibe a él recibe al Padre, ¿no? Entonces, le digo, suena sencillo, pero pues trae mucha cuestión importante, mucha información. Pero o sea, está claro realmente. Sí, es que sí es demasiada información porque, pues como decíamos, ¿no? La creación del universo, la creación del mundo, la creación del hombre, el trayecto del hombre, las profecías, el nacimiento de Cristo, la encarnación de Cristo, ¿no? Y cómo es predicado, creído y anunciado ante los gentiles, este, como lo dice, creo que es 1 Timoteo 3:16, algo así. Entonces, eh, hay muchísima, o sea, es todo un ciclo, porque una vez que ya muere el Señor Jesucristo, se cumplen las profecías de su resurrección, las formas como fue vendido, capturado, traicionado, crucificado, todo se va volviendo muy complejo porque es más información sobre el Espíritu Santo, cómo se tenía que ir el Señor Jesucristo para que viniese el Espíritu, el Pentecostés, los dones, las sanidades después de que Él se va a la presencia de su Padre, y así sucesivamente, ¿no? Hasta las profecías del Mesías reinante, el Apocalipsis y todo. Entonces, el conocimiento de la Biblia es muy amplio. Hay muchísimas cosas por ver, hay muchísimas cosas, y lo padre de esto es que conforme vamos avanzando, pues vemos cómo todo se asocia, la evolución y demás, y por qué tenemos esa fe, ¿no? ¿Por qué es que podemos nosotros en un momento decir que está muy bonita una parte, porque vamos viendo todo el contexto de todo lo que hemos leído, de todo lo que hemos aprendido y demás, y podemos apreciar que es algo, pues sí, muy rebuscado, muy complejo, ¿no? Porque hablamos del espíritu y después hablamos de la administración del espíritu, hablamos del temor de Dios, de la fe, y hablamos de cómo todo eso también nos lleva a los dones y los diferentes tipos de dones, etcétera, etcétera. Entonces sí, se va volviendo muy extenso, ¿no? Como lo que veíamos ahorita también, de que la humildad y el servicio y cómo todo tiene que ver y cómo todo era una preparación también para que ellos mismos, cuando estuviesen ya con el poder del Espíritu Santo, también ya supieran cómo tenían que servir, ¿no? Cómo tenían que amar a su prójimo, a sus hermanos y muchas otras cosas. O sea, sí es muchísima información, como dices. Ok, ¿algo más que quieran platicar, que quieran aclarar? Hablando de aclarar, Clarice, ¿un comentario o No, no? Ok, todo está, todo está claro, sí, está claro. sí, esta clase
duró un poco porque entramos tarde y vamos a terminar a tiempo. Bueno, pues así quedamos. Nos quedamos entonces en 1 Juan 14:15 y empezamos con la promesa del Espíritu Santo y así seguimos la próxima clase. Se me fue rápido, ¿verdad? ¿Se fue rápido la clase o nada más a mí se me fue? Sí, Se me fue sí muy rápido. estuvo rápido. Aparte fue como, bueno, la sentí. Bueno, es que no siento que sea la palabra correcta, rápida, pero bueno, al menos, o muy, o sea, entendible, vamos. Se dice, la palabra es rápido pero sustancioso. Entonces Así no dice el sería profe, poco, pero pero sustancioso. sustancioso. Ok. Bueno, pues nos vemos. Que Dios les bendiga. Gracias por estar. Qué lástima que los demás tuvieran diferentes cosas que hacer. Bendiciones. Saludos a sus familias. Nelly, horas para despedirnos un momento, por favor. Sí, hermano. Muchas gracias por estar en la clase. Si la viste hasta ahora, te pido de favor que le pongas un like para que pues llegue este mensaje a más personas. En las próximas clases voy a estar haciendo el mismo mensaje porque pues ya tenemos bastante, tenemos un promedio de 30 gentes y con los likes pues llegaría tal vez a más. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Bye.